¿cuál será el narrativo? Profe, los personajes, el tiempo, lugar, algo así, ¿o no? Ya, bien, esos son los elementos, Ángela. Pero bien, sí. Profe, disculpe, ¿será narrar alguna historia, algún relato, un hecho? Perfecto. ¿El texto narrativo? Perfecto, eso es. ¿Cierto? Entonces, habíamos visto la clase pasada que el texto narrativo, como bien dice Claudia, tiene como objetivo, como propósito, contar, narrar una historia. ¿Sí? Entonces, cuando leemos un texto narrativo, lo más importante va a ser la historia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Eh, cómo pasaron las cosas o cómo se va desarrollando la historia, ¿sí? Y acordémonos también que los textos narrativos eran partes de los textos literarios, ¿sí? Que los textos literarios eran los textos de ficción, es decir, la historia del lobo que leímos la semana pasada o la historia del niño que jugaba con su abuela en una nave espacial, ¿cierto? Eran todos inventos creados, eran ficticios. Súper, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Se va entendiendo el propósito? Sí, profe. Súper. Y luego viene la pregunta 2, que es ¿qué elementos componen el texto narrativo? Y ahí Ángela nos había adelantado un poquitito, que fue lo que más vimos realmente en la clase pasada, ¿cierto? Que cómo se componía el texto narrativo, qué elementos lo componen, cuáles eran, ¿se acuerdan? Por lo menos uno. Tiempo, Ya, el bien. lugar, los Súper. personajes. Bien, eran 5, ahí tenemos 3, súper bien. Tiempo, lugar y personajes, ¿verdad? Acciones, Bien. Espacio, Claro, tiempo, o sea, perdón, lugar y espacio lo vamos a usar como sinónimo, ¿sí? Y acciones, y nos falta uno, que era como el más complicado, acá ves, el que yo creo que más enreda un poco a las personas. narrador, Ese mismo, ¿cierto? El narrador del texto. Entonces, muy bien, vimos, y esto igual yo se los voy a mandar ahora, así que les va a quedar como materia, ¿sí? Para que ahí lo puedan repasar después. Vimos estos 5 elementos, ¿verdad? Que nos comentaban las compañeras. El personaje, ¿cierto? Que es quien realiza las acciones dentro del texto. Y además poseen características los personajes, ¿verdad? Poseen características físicas. En un texto nos podría decir, ¿cierto? Su pelo rubio, eh, su tez de, no sé, morena, ejemplo, ¿verdad? También podrían, en un texto narrativo podemos saber las características psicológicas del personaje. ¿Se acuerdan que en la clase pasada leímos el cuento del niño que era muy imaginativo porque imaginaba, iba al parque y jugaba a imaginar que estaba en una batalla espacial? Entonces ahí podemos también ver características psicológicas de los personajes y también culturales, como ese cuento, bueno, hoy día leímos un cuento en presencial muy bonito, yo creo que se los voy a mandar para que lo conozcan. Pero, bueno, los culturales que podría ser del texto que leímos, o sea, que estaba en la guía del rey Mahón, ¿cierto? Como a qué tipo, a qué nivel socioeconómico pertenecen, a qué época pertenece, ahí iría lo cultural. Y por último, los personajes también tenían motivaciones, ¿verdad? Los personajes buscaban algo, siempre tienen un objetivo. Bueno, y de ahí vimos el narrador, que es la voz ficticia que cuenta la historia, el tiempo, que es el momento en el que ocurre la historia, el lugar, que es el espacio físico donde ocurre la historia, y las acciones son lo que hacen los personajes. Los personajes hacen acciones, pero hay que intentar cuando leemos un texto narrativo buscar las que le dan sentido, las que sean más importantes, porque el cuento va a estar lleno de acciones, van a haber millones de acciones, solo que hay que seleccionar como las más importantes para como hacer un resumen o hacernos una idea más general de lo que se trata el cuento. ¿Hay alguna duda con alguno de estos 5 conceptos o estamos bien hasta acá? Bien, profe, bien. Súper. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que es nuevo de hoy día y que tiene que ver con los tipos de mundo. ¿Ya? Dentro de un texto narrativo pueden haber diferentes formas de representar el mundo. ¿Ya?
Y ahí los vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo cada uno, yo creo que los van a ir entendiendo como en sus características. Bueno, son 4. Ya en este caso el mundo cotidiano realista, el mundo cotidiano de la ciencia ficción, el mundo onírico o fantástico y el mundo mítico o maravilloso. Ya son esos 4. Vamos con el primero. Al final esto, lo de los mundos es una especie como de norma o de regla que va a existir dentro de la narración, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo pienso en el cuento del lobo, que un lobo hable, que un conejo hable, que un conejo se burle de este lobo, si yo lo pienso como con las leyes naturales, eso no pasa, ¿cierto? Los animales no pueden hablar. Pero dentro de ese mundo narrativo, dentro de esa historia, sí, los animales sí hablan. ¿Sí? Entonces, el final, ahora que vamos a ver los tipos de mundo, que son estos de acá, tiene que ver con qué leyes o qué normas van a regir dentro de la historia. ¿Sí? Entonces, tenemos el mundo cotidiano o realista. ¿Sí? El mundo cotidiano realista es cuando leemos una narración que es semejante a la realidad o muy parecido a la realidad. Es decir, que tiene las mismas normas de la realidad. Como por ejemplo cuando leímos la semana pasada el cuento de la nave espacial, ¿cierto? Que no pasaba nada sobrenatural, no pasaba nada mágico, sino que simplemente era un niño con su abuela jugando en un parque. ¿Y eso podría ocurrir en la realidad? Sí. ¿Eso va con las normas o con las leyes de la realidad? Sí. ¿Cierto? Aquí dice, corresponde a relatos donde el mundo de ficción narrado es semejante a nuestro mundo conocido, por lo cual se rige por las mismas normas, aun cuando el relato transcurra en tiempos pasado o presente o en lugares muy distantes del nuestro. Esto lo hace muy cercano y similar a la realidad de la vida diaria y permite crear en el lector o la lectora la ilusión de que se encuentra frente a acontecimientos que ocurrieron, o sea, que realmente ocurrieron. Entonces, cuando hablamos del mundo cotidiano realista, nos referimos a una narración que es muy parecida a la realidad, que tiene como las mismas leyes de la realidad, ¿sí? En ese sentido, si estamos leyendo un cuento cotidiano o realista, no sé, pues el personaje no va a salir volando, o el personaje no va a desaparecer con una abracadabra, ¿sí? Eso no va a pasar, porque no pasa tampoco en la realidad. Y ahora, entonces, el mundo realista, como vemos ahí, es semejante a la realidad y posee las mismas normas de la realidad. Y acá yo les voy a poner en la diapositiva, en las que vienen también a continuación, ejemplos de películas. No sé si conocen esa película, En busca de la felicidad, o El Señor de la Querencia, la novela, la telenovela. Sí. Ya, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en El Señor de la Querencia, es una historia ficticia, ¿verdad? Pero los acontecimientos que se nos narran podrían pasar efectivamente en la realidad. O sea, podría haber un hombre como con una hacienda muy grande y con mucho dinero, muy poderoso, que sea violento con las mujeres, ¿verdad? O en general que sea violento, que también sea asesino. Eso sí podría pasar en la realidad. En ningún momento el señor de la querencia le salió un colmillo y le chupó la sangre a alguna de las chicas o a alguna de las mujeres de la casa. No, ¿cierto? Él, las cosas que hacía o como las acciones que hacía eran realistas, ¿verdad? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Puede ser de una película, de un libro, lo que ustedes conozcan. De un mundo cotidiano o realista. ¿Me podrían ayudar con ejemplos? Piensen en películas. Profe, por ejemplo, la película de Superman volaba y iba a un mundo que él pertenecía. Eso es ficticio, pero la realidad de la película, el contenido también tenía el amor, que era que se enamoraba de la chica de la oficina. Hay dos Ya. cosas ahí, ¿no? Real y ficticio. Ya, muchas gracias por el comentario. Lo primero es que todo es ficticio, ¿sí?
aunque sea realista o no, igual es ficticio. Como yo les contaba, el Señor de la Querencia igual es ficticio, ¿sí? Todo es ficticio. Lo que va a cambiar son las normas o las leyes de esa realidad ficticia, ¿sí? En el caso que da la compañera, da de ejemplo Batman, pero Batman vuela, ¿cierto? Yo no he visto la película Superman. que te menciona, pero Batman vuela. Y no sé si que Batman vuele es semejante a la realidad, ¿sí? Tal vez esa nos va a servir, Mónica, para otro tipo de mundo. El ejemplo de Ah, Batman. Pensemos en de películas Superman, mira. en las que Sí. no... Sí, no se me ocurre. El niño que tomó el viento, no sé si podría ser eso. No la conozco, cuéntanos, ¿de qué se trata? Es sobre un niño, bueno, él vivía, creo que en una parte de África donde no tenían agua, no llovía hace mucho tiempo y tenían un pozo, pero el pozo estaba malo. Y el chico era bien ingenioso y Ya, creó una turbina eólica para poder generar energía y así poder sacar agua del pozo con un motor. bien, súper. Ya, el ejemplo que sí, ahora que me dice Diego, me acuerdo de esa película. Súper bien. Claro, o sea, sí, el niño en ese sentido hace algo que es como destacable, ¿verdad? Pero él utiliza la ciencia, utiliza como su ingenio, no es como que hubo un hechizo mágico que creó, ¿cierto? Esta turbina, no sé cómo llamarlo, como de energía eólica, ¿cierto? Entonces, sí, al final el ejemplo que nos da Diego sí se ciñe, sí se adapta a las leyes de la realidad, como que no pasa nada sobre las leyes de la realidad. Súper. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo del mundo realista o cotidiano? Profe, yo tengo una duda con respecto al libro de Edipo Rey, Ya. porque todo lo que acontece puede ser real, pero el aspecto de la esfinge, por ejemplo, me causa duda. La esfinge cuando le predice todo lo que le iba a suceder. Sí, yo creo que ese le da un poco el toque fantástico a Edipo Rey y Marcela. Claro, En ese sentido, que haya como una predicción tan exacta y que en ese sentido la esfinge siempre haya tenido como la razón, puede ser un poco de otro tipo de mundo que vamos a ver, que es el mundo maravilloso. Sí, porque nadie pone en duda de que la esfinge es como una autoridad, ¿cierto? Que tiene un poder, como sabe predecir el futuro, tiene un poder. Y claro, y tal vez como que si pensamos las leyes de la realidad, no hay nada que nos compruebe que existe, ¿cierto? Como, no sé, por ejemplo, la gente que lee el tarot o todo aquello, no hay como evidencias científicas, ¿verdad? Es como algo más de creencia. claro. Entonces sí, yo creo que podría ser más como del mundo maravilloso, Ujú. ¿verdad? Ok. Sí, pero ahí igual me quedan dudas, porque claro, todo lo otro sí es muy realista, ¿verdad? No, no pasa nada sobrenatural, no es como que Edipo, insisto, salga volando o algo así. Claro. Ujú. Sí, Ujú. bueno, Gracias. cuando veamos el mundo maravilloso, veamos si calza, ahí donde lo posicionamos, ¿sí? Ok. Ya. Bueno, entonces, el mundo realista, la verdad, es como las mismas leyes de la realidad. Piensen en las telenovelas. Todas las telenovelas. Esto, no sé, hablando, por ejemplo, El Circo de las Montini, La Fiera, pensando en novelas más antiguas. ¿Sí? Eh, se ciñen a las mismas leyes de la realidad. Es decir, ningún personaje va a hacer nada sobrenatural o nada como fuera de lo normal que ocurre en la realidad. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda con el mundo cotidiano? ¿Podemos seguir? Sí, profesora. Súper. Ya. El siguiente tipo de mundo que tenemos corresponde al mundo de la ciencia ficción, ¿ya? La ciencia ficción es un tipo de mundo en el que nos presenta una realidad futurista, ¿sí? Que está dominado por la ciencia y la tecnología. Es decir, una sociedad como más avanzada, ¿cierto? No, no sería como en el año 2025, que estamos ahora, sino que sería, no sé, por el año 2100. Y como ha pasado ya el tiempo, la sociedad ha avanzado en tecnología, ¿sí? Y ahí, bueno, yo les puse dos ejemplos, que sería Volver al Futuro, ¿cierto? Que para la época, obviamente ahora
nosotros casi que sobrepasamos el tiempo de Volver al Futuro, pero para la época de que se inventó esta película, em, ¿cierto? Este personaje que era el más joven va al futuro y hay como una máquina que los hace como viajar en el tiempo. O también les puse el ejemplo de Futurama no, perdón, los supersónicos. No se preocupe, Michael, no hay problema. Los supersónicos, en el que es cierto que nos muestra como una sociedad futura en la que los robots atienden a los humanos, en la que los autos vuelan, en que las casas están en altura, etc. Entonces, en el mundo de la ciencia ficción, es decir, no es igual al mundo que tenemos ahora, sino que es el mundo, pero en el futuro y además con muchos adelantos tecnológicos. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de este tipo de mundo? La película Yo Robot. Yo estaba pensando en lo mismo, la misma película. Ya, súper. ¿Alguno me podría contar por qué podría ser esa película de la ciencia ficción? Porque sería un mundo, en vez de humanos, serían puros robots. Ya, ok, yo no la he visto, la verdad. Así que ahí cuéntenme, como de qué se trata. Es medio antigua, creo, esa película igual. Ya, Es la película que actúa Will Smith. ya, La de Yo la Robot. ciencia- Yo Robot es la que la ciencia artificial se interpone sobre todos los robots y hace como un nuevo orden, así, una cosa así. ya, o sea, como un mundo medio dominado por robots. Sí, Sí, como y Claro que que sí. manipula- se revelan después. Sí, se revela exactamente eso. Súper bien. No sirve, ¿cierto? Porque pensemos que en la realidad sí existen robots, ¿cierto? Existe inteligencia artificial, existen, no sé, las aspiradoras robot en algunos lugares de Japón y también acá en Chile en algunos lugares también existen como meseros robots, ¿verdad? Pero ya es diferente a decir que el mundo sea dominado por los robots. Es decir, eso sí se podría ocurrir eventualmente, ¿cierto? En un futuro. Súper bien, ese ejemplo nos sirve. Yo robot, perfecto. ¿Algún otro que se les ocurra? Ahí Matrix, entraría la película de Superman, Como Godzilla, ¿no? Terminator igual. Va a depender. Yo creo que Superman va a ser del mundo que viene ahora, que es el mundo fantástico. ¿Ya? Porque lo importante de la ciencia ficción es que es una sociedad futurista. La sociedad en sí es diferente a la nuestra, porque es como adelantada en el futuro. ¿podría ser Matrix o no? Que es como algo así, que tiene que ver con la ficción. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Porque Matrix, bueno, yo no la he visto tampoco. Pero por lo que he visto hay como una maquinita, ¿cierto? Que domina como la realidad. O sea, que se le inyectan, creo, en la columna y viajan a otro mundo y así. Ya, claro, podría ser eventualmente, sí, cierto, sí, sí, eso está, y esa máquina es como, se hizo de manera tecnológica, como Sí, una es base. como, digamos, la realidad virtual que hay ahora, pero de forma más realista y todo eso. Ya, claro, sí, sí, no, calza, súper bien. Profe, y la guerra del mañana también es como van al Sí. futuro. También nos sirve la guerra del mañana. Y Terminator, esa parte donde sale el malo que se convierte, no sé, en líquido. Sí, Terminator igual nos sirve, súper bien. Ya. ¿Cierto? Sí, sí, tenemos que tener dos criterios. Uno, que ocurra en el futuro, que es decir que la sociedad no es igual a la nuestra de ahora. Y dos, que haya como una preponderancia o que haya como una importancia a lo tecnológico. Sí, así que nos sirve. Ya, alguien dice los pitufos van a ser otro tipo de mundo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y bueno, otro ejemplo es Wall-E, no sé si la han visto. Wall-E. Sí, Un clásico también es futurista, ¿cierto? Como ya hay contaminación ahora, pero en Wall-E se exagera, ¿cierto? Y ya el mundo no es habitable. Y la gente se va a vivir como como una nave espacial. ¿Alguien había levantado su manito? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Will Robot también entra en ciencia ficción? ¿Cuál?
With Robot. No la conozco. ¿De qué Es se como un trata? robot salvaje. Ah, ya. Yo la empecé a ver el otro día, ¿verdad? El robot salvaje. ¿Verdad, verdad? Yo creo que sí, no la vi completa, pero me imagino que igual... ¿Y por qué? Porque al final, ¿qué pasaba? Como que la sociedad existía fuera de ese lugar donde que era como un bosque, no sé, algo así. Creo que sí, pero estaba dominado por los robots. Toda la sociedad. Querían destruir el mundo, creo. Sí. Claro, sí. Entonces sí, sería completamente de este género, Ana. Súper bien. Súper. ¿Se Futurama. entiende? Futurama, toda la razón, Ignacio. ¿Cierto? Futurama es exactamente esto, ¿cierto? Hay dominio de la ciencia, ocurre en un futuro, se llama Futurama la serie, ¿cierto? Donde este personaje que... ay, ¿cómo se llamaba? El pelirrojo. Ray. Fry, ¿cierto? Fry él está como como en el presente, como de ahora entre comillas, y se mete dentro de una máquina del tiempo, una máquina como que congela y despierta muchos años avanzado en el futuro. La sociedad está completamente diferente a lo que era antes. Súper. ¿Se entiende ¿Seguimos? Súper. Vamos. Ahora, con el mundo onírico o fantástico. Ya, y en este hay que tener harto cuidado porque este va a ser muy parecido al que viene después, que es el mundo maravilloso, pero tiene una diferencia muy grande. El mundo onírico o fantástico es el mundo en el que las leyes son alteradas, pero solo para algunos personajes. Es decir, todos los personajes viven como dentro de las leyes normales o de la realidad, pero van a haber algunos personajes que van a tener elementos fantásticos, ¿sí? Como dice acá, este mundo literario está asociado al mundo de los sueños, porque en él, al igual que como ocurren los sueños, la realidad conocida es interrumpida por situaciones absurdas o insospechadas, en las que las ideas que tenemos del espacio y del tiempo son alteradas, ¿sí? Es como un sueño, ¿cierto? Cuando nosotros soñamos, a veces soñamos que estamos en nuestra casa y que tal vez, no sé, estamos haciendo cualquier cosa y de repente aparecemos en otro lugar. O de repente estamos en ese lugar y empezamos a volar. ¿Sí? Es como que las leyes aparentemente son las normales, como las del mundo realista que vimos en primer lugar, pero va a ocurrir algo fantástico, ¿sí? En este sentido yo les puse dos ejemplos que yo me imagino que las conocen. Acá, hay otro más acá. Por ejemplo, ¿cierto? Harry Potter. Harry Potter vive en una casa con sus tíos, ¿verdad? Porque Harry Potter es huérfano, entonces vive en la familia de sus tíos. Todo ocurre normal, las leyes normales, él debe ir al colegio, ¿cierto? Junto con su primo. Y un día le llega una carta donde le dicen que él es mago y que tiene que irse a una escuela de magia. Entonces, es decir, tenemos un mundo normal o que se ciña a las leyes de la realidad, pero un personaje, ¿cierto? Comete o entra a hacer acciones fantásticas, en este caso como hacer magia, tener batallas con la varita, ¿cierto? Hacer hechizos, pócimas, etc. Otro ejemplo es este de acá, que imagino que igual la conocen, que es Stuart Little, que también una familia normal, ¿cierto? Que tiene las mismas leyes de la realidad, pero de repente un día adoptan a un ratón como hijo, ¿sí? O el gato habla también, ¿cierto? Pero eso es solamente esos personajes, no es que todo el mundo o que en toda la realidad de esa narración sea así. Y por último tenemos Charlie fábrica de chocolate, en el que es cierto que al parecer todo es como, no sé si lo han visto, pero todo parece ser muy realista y las cosas extrañas que pasan se asocian como a las máquinas de Charlie, o sea, en este caso de Willy Wonka, que es el dueño de la fábrica de chocolate, pero igual, sobre todo al final del cuento, o sea, de la novela o de la película,
elementos fantásticos, ¿sí? En la nueva película que salió, que es Wonka, muestran todo así, pues como que todo es magia y cosas así. Claro, como que es magia al final, no es como un avance nomás como de la tecnología. O sea, parte muestran que es como todo más fantástico porque él extrae como nubes del cielo y crea dulces con eso. Eso ya es como más fantástico. Excelente, Diego, súper bien. Y por eso es fantástico, ¿cierto? Este mundo se llama onírico o fantástico. Por ahí Aquí la... entraría entonces, perdón, aquí entraría entonces Superman, Sí, Godzilla, no sé, King Casi. Kong. claro, casi todas las de superhéroes. ¿Ya? Igual hay que diferenciarlo con el otro mundo, va a depender, pero en este caso sí, como que exista este como poder sobrenatural o más fantástico es extraño para el resto de la sociedad. No es habitual. Sí, no es como, por ejemplo, como King Kong, como haya un mono que tiene, o sea, no sé qué es King Kong, ¿un gorila? Bueno, un gorila que tiene como ciertas habilidades y que eso sea normal. No, es como que igual impresiona o los otros personajes se ven como impactados porque es extraño que alguien tenga así, como en el caso de Harry Potter, que si Harry hace magia frente a su familia, la familia se quedaría sorprendida porque no es como que la magia sea algo normal en esa realidad, ¿sí? Es solamente para algunos personajes. Bueno, y acá un compañero o compañera dice el hombre araña. Claro que sí, ¿cierto? Que el hombre araña sería parte del género fantástico. X-Men igual, profe. Yo creo que también. Creo que igual X-Men, no sé si el poder parece que viene igual como por un poco de... No sé si es como asociado como a algo más irreal o es como un avance científico. Se supone que es la genética, por genética. Ya. Sí, podría ser más fantástico, ¿cierto? Que tal vez de la ciencia ficción, porque es como que en de ciencia ficción, que fue el que vimos antes, es como toda la sociedad es futurista. Y no sé si en X-Men todos son futuristas. O sea, depende porque después igual implantan el ADN que tiene, digamos, X mono que tiene esa habilidad, se lo pueden implantar a otro que tenga la misma. Claro, pero no es como que toda la sociedad sea así, po, es solamente ese grupo. Sí, pues son algunos son seres humanos y otros tienen poder. Claro, entonces sería más fantástico. Súper. ¿Alguien más? Profe, una consulta. La película de The Weeknd hasta que se apaguen las luces igual de entra en esta. No conozco cuál es esa. Cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿Hasta que se apaguen las luces? Los Cuatro Fantásticos, señorita, buenas tardes a todos. Hola, buenas. Yo creo que sí. Igual veamos el siguiente, porque puede que entre en el siguiente también. ¿Sí? No sé el que dijo la compañera. Antes no la conozco, así que si quiere ahí nos da detalles. ¿De qué se trata? Ya, por acá el otro compañero dice Sonic. Sí, Sonic también es fantástico. Sobre todo esa donde él entra al mundo real, ¿cierto? Profe, ¿y el reino de los simios? Yo creo que igual debe ser fantástico. Sí, es porque calza, ¿cierto? Em, Ah, pero lo que mencionó la compañera de The Weeknd creo que es una canción de The Weeknd. Creo que es una canción. ya, no sé la verdad. Ahí nos cuenta la compañera, ¿sí? ¿Cierto? Ocurre algo fantástico para algunos personajes, ¿sí? Eso sería en torno al mundo fantástico. Y ahora les voy a contar el último tipo de mundo, porque ahí sí ya vamos a poder como limpiar, ¿cierto? Si tenemos alguna duda con alguna película o serie o lo que sea, Profe, ¿sí? se trata de un cantante que sufre de insomnio y ¿Ya? que conoce una persona que como que lo saca de la realidad, lo lleva como a otra dimensión. No sabe si vive en la realidad o en un sueño. Pero lo lleva a esa otra realidad como a través, no sé, de una droga o a través de un avance tecnológico o a través de la magia. Es todo mental, profe, todo psicológico. Le hace como una terapia, así como media... Sí, es como algo así. Entonces podría ser mundo realista,
si no hay un elemento fantástico o sobrenatural, puede ser mundo realista. A excepción de que ya hay algo más como que se transporte a esa dimensión o algo así, podría ser mundo realista simplemente como a través de una terapia como media de psicoanálisis o algo así, no sé, me imagino. Bueno, igual les cuento este último, y ahí sí vamos, como ya vamos a conocer de qué se tratan los cuatro. Si tienen otra película o otra serie, podemos ver en cuál categoría podría entrar, ¿ya? El último tiene que ver con uno que se llama mundo místico o maravilloso, ¿ya? Que se refiere a un tipo de mundo que tiene sus propias leyes, es decir, tiene leyes diferentes al mundo habitual, ¿ya? Tiene las propias leyes. Además, lo mágico, lo sobrenatural va a ser común. Y aquí entran muchas películas y muchas series. Ya yo les puse el ejemplo de dos que creo que son súper conocidas. Que primero El Señor de los Anillos, ¿cierto? A diferencia de Harry Potter, El Señor de los Anillos, donde viven, ¿cierto?, todos los personajes, es un mundo fantástico o un mundo, en este caso, maravilloso. Perdón, la palabra fantástica es de la anterior. Es un mundo donde tiene sus propias normas, ¿cierto? Que existen diferentes tipos de personas, como los ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Lo que es Frodo. Enanos. ¿Son enanos? Ellos sí pues, son enanos. Elfos, eso. Hay elfos, ¿cierto? Está Gollum, que no sé qué será, pero como que es otra raza, otra especie, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es como un mundo que tiene sus propias leyes, ¿sí? No sé si ustedes sabían que Tolkien, que es el autor de esta idea, ¿cierto? Que esta es la película, pero viene de un libro, hasta inventó un idioma. Inventó el propio lenguaje que utilizan los personajes de este mundo. La Edad Media creo que se llama el mundo. Claro, la Edad Media. Exactamente. Y son hobbits, no elfos. Eso. Bueno, pero hay diferentes tipos de especies, ¿cierto? Hay hobbits, hay elfos. Los duendes también. Claro, también, bueno, hay diferentes tipos de especies de personas, ¿verdad? Son sus propias leyes. Y nadie se sorprende. No es como que va a llegar uno y va a decir, hoy apareció un elfo, qué extraño. No, es normal que en esa realidad exista un elfo. ¿Ya? Y bueno, y como segundo ejemplo les puse aquí a Pepa, que realmente aquí entran todos los demonitos. Y el compañero decía los pitufos, aquí entrarían los pitufos también. O también los pitufos son fantásticos, ahora que lo pienso. Porque son todos creados. Pero el tipo que los quiere matar o que los persigue, ¿no es un humano? Es un humano y Gargamel creo que creó a uno de los pitufos. Gargamel, sí. Creo que es fantástico. Los pitufos. Bueno, pero en cambio Peppa, por ejemplo, es 100% del mundo del mundo maravilloso, porque, ¿cierto? En las leyes normales los animales no hablan. Pero en cambio, dentro del mundo de Peppa, todos los animales hablan. Que hable una chanchita o un chancho no es extraño, nadie se va a sorprender. A diferencia del mundo fantástico. ¿Cierto? Que en el mundo fantástico, si aparece algo así, al resto de los personajes sí les sorprende, como lo de Harry Potter. En cambio, en el mundo de Peppa, o en el mundo de... Alicia en el País de las Maravillas. Ya. Alicia en el País de las Maravillas, ¿sería fantástico o sería maravilloso? Maravilloso. Maravilloso. Digo, fantástico. Yo igual digo que es fantástico. ¿Por qué sería fantástico? Porque trae un árbol. ¿Por qué sería Tiene mucha fantasía. Lo dice la palabra, fantástico. Porque los animales hablan, por ejemplo, y eso es fantástico, pero dentro de su mundo la trama es normal, o sea, el mundo en lo que se desenvuelven para ellos es normal. Claro, y aparece un hecho fantástico, ¿cierto? Que es que Alicia cae en este hoyo y entra al mundo como en este mundo de las maravillas, ¿cierto? Pero el mundo de Alicia
donde ella vive comúnmente, es un mundo normal, habitual, realista. Entonces sería fantástico. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el fantástico y el maravilloso. Que en el fantástico son las mismas leyes de la realidad, pero alteradas por algunos personajes. En cambio, en lo maravilloso, toda la realidad está alterada, porque tiene sus propias leyes. Ah, ya entendí la diferencia. Gracias. Súper. Ya entendido, profe. Ya. Por acá nos dicen en el chat, bueno, Drácula, yo creo que Drácula es fantástico, ¿sí? Pinocho también. Profe, una consulta. Pinocho más bien es maravilloso, porque igual los otros animales igual tienen poderes, o hablan, o algo así. Diga, Puede ser la película Shrek. ya, Shrek, ¿qué sería? Maravilloso. Maravilloso, ¿cierto? Sí. Exactamente, porque todos en Shrek están como con las mismas leyes, ¿cierto? Tienen la misma norma que es opuesta o más bien diferente a la realidad. Profe, ¿y las crónicas de Narnia? ¿Qué serían las crónicas de Narnia? ¿Qué cree usted? Sería mítico, fantasía, maravilloso, digo. Místico, maravilloso. Claro, acuérdense que el maravilloso es que todo el mundo narrativo está alterado. Todo. En cambio, el fantástico es que se altera para algunos personajes. Ah, ya, entonces es fantástico, porque Fantástico. no es de que llegan ellos y el mundo es así, ellos entran en ropero y el mundo cambia, entonces es fantástico. Claro, el ropero nos marca la diferencia entre el mundo que se rige por las leyes naturales y este mundo fantástico. ¿Sí? Súper. ¿Se entendieron los tipos de mundo? Sí, profe. Cuesta entenderlo porque hay que ver bien las diferencias cómo son, Sí. pero Hay que ponerle el foco, mira. En el... Acá. Ay, ¿por qué se borró? Ahora sí. En el mundo cotidiano es igual, no pasa nada sobrenatural, es igual a nuestro mundo. En el mundo de la ciencia ficción, lo que va a hacer que sea algo extraño es el avance tecnológico. En el mundo fantástico es nuestro mismo mundo, pero con elementos fantásticos para algunos personajes. Y en el mundo maravilloso es que todo es maravilloso, todo es fuera de las normas de la realidad. Esas son las diferenciaciones como más explícitas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. sí, profe. Súper. Entonces, vamos ahora a revisar la guía, ¿ya? Y como nos queda poquito tiempo, quiero que leamos en conjunto el último texto. Yo creo que era como el más complicadito de todos y además es más cortito, ¿ya? ¿Les parece? Y ahí vamos a identificar qué tipo de mundo se presenta en este cuento. Ya, primero, ¿han hecho sus guías? ¿Han ejercitado? La verdad. Sí, profe, Yo sí. pero no todas. Ya, ok, no se preocupe, voy a ser honesto. Ya, llamado de atención para todos y todas. Necesito que hagan las guías, porque queda menos, como un mes y medio para la prueba. O sea, de clase. Ya, de clase como tal nos queda un mes y medio. ¿Y cuándo serían las pruebas? ¿En octubre? Las pruebas son en En agosto. No, falta poco entonces. son en agosto. Ya, entonces, si ustedes no leen y no ejercitan, es muy difícil que avancen. Yo considero que, bueno, no sé si será para todos así, que en el lenguaje al menos estamos un poco mejor que en la otra asignatura. Y lo que pasa es que por ser en inglés recién han enviado una pura guía de reforzamiento y llevamos caleta de clases ya. Mm, Y en la Sí, clase pasada de matemáticas el profesor tuvo problemas y perdimos toda la clase. Claro, pero lo importante es, lo bueno del lenguaje es que es practicar. Ya no es tanto contenido, porque si yo les mando a ustedes una guía, por ejemplo, con los tipos de mundo y no sé, y que tengan que aplicar eso, tal vez se van a confundir mucho y no es necesario. Lo ideal es que ustedes puedan como mejorar la comprensión lectora, ¿ya?
Y para mejorar la comprensión lectora hay que leer. Hay que leer. Sí, es imposible. Es como que yo quiera aprender a andar en bicicleta sin subirme a una bicicleta. No voy a poder aprender a andar en bicicleta. Entonces, si ustedes no leen y no ejercitan, es difícil que mejoren. ¿Ya? Así que hay que hacerlo. Ya yo les voy a mandar también guías, además de esta, ¿cierto? Y si no la han hecho, háganla. Ya igual les voy a mandar las claves de esta. Pero si no la han hecho, primero háganla y después revisan las claves. Y yo no tengo esa guía, tengo la 3 nomás, la guía 3. No sé, yo creo que la mandó Aníbal, posiblemente. Sí, Aníbal envió las 2 guías por el grupo de reforzamiento y por el grupo principal que tiene Carolina. Ahí no sé, hay que buscarla, ¿sí? Y si no, le escribe en el grupo y pide que alguien se la envíe de nuevo. ¿Sí? Pero llevamos 4 guías de lectura hasta el momento. Ya, Pero, entonces... pero consulta, ¿esto está en los libros que nos dieron? ¿A los que nos dieron libros? No. Ah, está en las guías solamente. Ajá, pero lo de los mundos está en el libro, por si igual lo quieren revisar ahí y ejercitar ahí. Lo de los mundos ahora. ¿Ya? Ok. Vamos a leer entonces rápidamente para intentar hacer una u otra pregunta alternativa antes de que termine la clase, ¿ya? Este cuento se llama Inmolación por la belleza. Mario de Nevi. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez, alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua y arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizás falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas y un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba a la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola de un pájaro rock, o si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del Bicentauro. O, si lo miraban algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaba, los aplausos y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse por temor a que se le desprendiera aquel ropaje mil y una nochesco. Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y sed, pero seguía hermoso. Pobre erizo. Ya. Entonces, la historia de este erizo, ¿cierto? Que se siente que es feo y que cuando alguien, ¿cierto?, lo encuentra y lo decora, y ahí siente que es hermoso. Y el erizo después le da miedo moverse porque si se mueve se le van a caer sus adornos. Y prefiere al final morirse de hambre y de frío, pero lucir hermoso. ¿A qué tipo de mundo correspondería este cuento? ¿Es realista? Vamos descartando. ¿Es un mundo realista? No. No es real. Ya, ¿un erizo podría sentirse feo? No. No, eso no es realista, ¿cierto? Un erizo podría tener hambre, un erizo podría tener miedo, pero como sentirse feo y no querer caminar por eso y sentirse como triste por eso, no pasa en la realidad, ¿cierto? Ya. Profe, disculpe, ¿y por qué no? Pero es que como que son cualidades muy humanas esas, que se las demos Pero a un uno no animal. sabe cómo es el mundo de los animales, po, cómo se sentirán entre ellos, cómo estarán entre ellos. Po. Ya,
No, ok. porque eso no, si hubiera Pero estudiado y se eso hubiera es como conocido. también creer, ¿cierto? De que hay más posibilidades, pero si pensamos en las leyes naturales, los animales, claro, deben tener, o sea, tienen sentimientos y emociones, pero no tal vez como las mismas complejidades que tiene un ser humano, ¿cierto? Que en este caso sería como ser superficial o, o algo así, que más le pasa a los seres humanos, ¿cierto? Como el erizo era feo y lo sabía. Son como características muy humanas, Ah, no ya, tanto profe. animales. ¿Será fantástico, profe? Ya, podría ser fantástico, ¿cierto? Pero hay algo de aquí que podría ser fantástico o maravilloso. Hay que ver el mundo en el que vive el erizo. Todos los otros personajes tienen como las mismas leyes que él. Todos los personajes van a actuar así, todos los personajes hablan, sienten emociones así tan profundas. ¿O solo el erizo? ¿Cómo es la pregunta, profe? En el mundo que se presenta aquí del erizo, ¿es como, es normal dentro de este mundo que el erizo se sienta así o es extraño? Como que ningún otro personaje más tiene como tantas cualidades humanas como el erizo. ¿Solo él, profe? No es Ya, normal el mundo donde él se presenta. Yo encuentro que no solo él, porque para que venga alguien más a ayudarlo, debió haber visto su pena. bien, ¿cierto? Claro, y dice, las exclamaciones, los aplausos, lloraba de felicidad. Los otros animales lo estaban aplaudiendo y estaban alabándolo y gritando. Los otros animales también tienen elementos como mágicos o Entonces sobrenaturales. debe ser un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso, ¿sí? Que todos los Correcto. animales tengan esa actitud o que todos los animales tengan como cualidades tan humanas o tan relacionados al humano, sí escapa de las leyes, ¿cierto? Y sí es una ley para todos. Entonces, en este caso, el cuento del erizo sí sería maravilloso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Entonces, bueno, no vamos a alcanzar a ver las alternativas porque nos quedan 4 minutos. Sería muy rápido. Alcanzamos a ver una. Que dice, ¿cómo era el lugar donde vivía el erizo? Entonces, si yo aplico mi estrategia, el lugar, ¿cierto? ¿En qué parte nos habla del lugar? En la primera Vivía en sitios apartados. Vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos. Sombríos. Sombríos, Días peligrosos, sombríos. desagradables. Frío tenebroso. Ay, chuta. Sombrío, ¿cierto? No hay dónde perderse. Si encontré la marca en el texto no me puedo equivocar. Sombrío, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Yo destaqué la pregunta, lugar. Destaqué la respuesta. ¿Dónde está la respuesta en el texto? Y por último, marco mi alternativa. Ese es como la propuesta que yo les doy para responder las preguntas alternativas. Yo no llego y marco, ¿cierto? Siempre antes tengo que marcar evidencias. La 13 dice, ¿qué cambio experimentó el erizo en el relato? Entonces la palabra clave aquí sería el cambio. ¿De quién? Del erizo. Si yo voy al texto, ¿qué cambios tiene el erizo? ¿Cómo es al principio? Era feo. Era feo, ¿cierto? Y se sentía mal. No hablaba con nadie, era solitario, ¿cierto? Estaba triste. ¿Y después cómo termina? O sea, ¿después qué le pasa? Lo arreglaron, lo adornaron con cosas, Claro, ¿cierto? Dice, con hasta, plumas, botón. muy bien, mira esta cita, dice, hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Ahí no sale la respuesta. Sale que hubo un cambio en su apariencia, ¿verdad? Y después, por último, sabemos que el erizo estaba tan emocionado con por fin sentirse aceptado que prefiere no moverse, ¿cierto? Y se muere. Es bien triste el final del erizo.
y dice, sintió que era aceptado por los otros. Ese cambio experimentó, al principio no era aceptado y después sí era aceptado. Sí. Sí, profe. ¿cierto? Sí, yo creo que esa, profe. Ya, pero igual voy a leer la B, ¿cierto? Porque no voy a marcarla al tiro. Tengo que primero descartar. B, ¿dejó de valorar la compañía de los otros? No, Todo lo contrario, nunca él dejó de valorarla, prefirió morirse antes de eso. C, ¿comenzó a envidiar la belleza de los otros? tampoco. O sea, él sí siente envidia, pero no es el cambio que experimenta. Por eso es importante leer siempre la pregunta. No es el cambio que él tiene. Él siempre fue envidioso desde el principio del texto. ¿Cierto? No es un cambio. D, empezó a entablar amistad con otros. Tampoco. Ni Porque siquiera no se movió, entonces no habló con nadie. Perfecto, ¿cierto? No se movió, no habló con nadie. Entonces, la A. ¿Qué les aconsejo yo para las guías? Primero, que las hagan, ¿sí? Segundo, que las hagan con las estrategias que hemos visto. Al principio de la guía yo les pongo esta página con un recuerdo de qué estrategia hemos visto. Hay que aplicarla. ¿Ya? Y en particular necesito que en las alternativas hagan el ejercicio que hicimos ahora. Subrayo la palabra clave de la pregunta. Voy al texto, subrayo la respuesta en el texto. Subrayo la respuesta en el texto y después leo todas las alternativas y descarto hasta quedarme con la correcta. Necesito que hagan más ejercicio. Porque ahí sí que les va a ir bien, se los prometo. Dígame. Hola, profe, disculpe la hora. Hola, Aníbal, espero que esté todo bien. No se preocupe, bueno, hola y adiós, porque ya terminamos. ¿Ya terminó la clase? Sí, es hasta las 6. Ya, profe, disculpe. No se preocupe. No se preocupe. Profe, disculpe, profe, entonces esta guía número 4 ya fue enviada, ¿cierto? Sí, ya fue enviada. Y yo voy a enviar las claves. Pero oigan, pongan atención, si no la han hecho, háganla. Y después la comparan con las claves que yo voy a mandar. Ya, pero hagan el ejercicio de responder preguntas alternativas, ya. Tienen que ensayar para la prueba. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Compañera, ahí hay alguien que reenvió la guía pasada, por si acaso. Súper, ya. Igual mandé, apenas me la mandó usted, profe, yo mandé el tiro a la guía. Ya, muchas gracias. Y yo le envío durante la semanita la guía número 5. ¿Ya? Eso, acuérdense que la otra semana no hay clases. Porque tienen vacaciones. Gracias. Ya. Chao, profe, ¿No se va a pasar lista? Chao, profe. Fíjense, ¿no? Así nomás, no se preocupe.